encontramos efectivamente entre varios amigos, entre varios compañeros y entre varios vecinos. Bueno, yo quisiera hacer esta presentación de nuestro secretario de Cultura, Eduardo Vázquez, que yo crecí pues asistiendo a cuando surgen las actividades en el centro de la ciudad, en el Zócalo capitalino, los primeros conciertos de La calle es de todos, cuando la izquierda llega a la Ciudad de México, y yo crecí viendo a Eduardo Vázquez con Alejandro Aura en el Zócalo, viendo cómo se desarrollaban las actividades de pie, analizando con una mirada reflexiva, no sé si del presente al futuro, hacia atrás, y eso me dio mucha enseñanza de la contemplación del estado presente. El estado presente es un estado de conciencia muy importante, porque es en el estado en el que nos sucede todo. Y yo crecí pues aprendiendo de todo lo que es la gestión cultural y la poesía en El Hijo del Cuervo, que es un precedente de los libroclubs en la ciudad, formado por Alejandro Aura, el sábado de libroclubs en mi colonia. Yo soy muy cercano de Patitlán, y ahí pues también se sembró una semillita como esta, y bueno, creo que la palabra, pues las artes visuales, el canto, la música, siempre pues, han tenido un desarrollo en nuestras vidas, y pues yo crecí viendo estos personajes como mis maestros, y no sé si al tiempo como amigos y compañeros de camino en mi aprendizaje. Y en ese sentido, pues agradezco el acompañamiento de Eduardo Vázquez que nos ha hecho en Faro Tláhuac, y bueno, al señor Miguel. El señor Miguel es poeta y promotor cultural, de años atrás, formador de revistas culturales, y bueno, pues actualmente me comentó por ahí que pues está haciendo un libro, pues un ensayo, y bueno, quiero mencionar el libro que pues está preparando, porque pues, es muy interesante, justo para lo que nos convoca el día de hoy, que es Efraín Huerta, pues un homenaje a él y a José Revueltas también. Y bueno, el maestro Miguel está preparando un texto de haikus y epigramas, que justo lleva como título Epigraikus. Y bueno, pues agradecerles su presencia en esta charla, y bueno, quiero darle la palabra al maestro Miguel, que nos acompaña el día de hoy, y que bueno, pues estuvo dando una clase sobre Efraín Huerta con el artista plástico Huchilango Demian Flores Cortés en esta fábrica de artes y oficios hace unos meses. El año pasado ya le había dado sobre José Guadalupe Posada, que fue un homenaje gráfico, y este año, en el contexto del 8º aniversario de Faro Tláhuac, la clínica fue en homenaje justo a Efraín Huerta, el gran cocodrilo, que actualmente se sigue exhibiendo en el Museo de la Ciudad de México, por lo que los invitamos a que todavía la puedan ir a visitar. Pues cedo la palabra al maestro Miguel. Buenos días todo día. Este año de 2014 es un año de celebraciones y añoranzas. Conmemoramos el centenario del nacimiento del entrañable poeta Efraín Huerta y del emblemático narrador, ideólogo y luchador social José Revueltas. También se conmemora el fallecimiento del genial grabador José Guadalupe Posada. Ahora mismo festejamos el 6º aniversario del Centro de Documentación y Libro Club Eduardo Vázquez Martín del Faro Tláhuac. En el pasado mes de junio tuve el gusto de estar aquí platicando un poco sobre el recordado poeta Efraín Huerta como introducción a la clínica de grabado que impartió el artista Demian Flores
Así que ahora, a efecto de no repetirme, leeré unas breves notas sobre algunas similitudes de los tres centenarios, quienes en tanto dos de ellos nacían, otro fallecía hace 100 años, algo así como relevos. Las prisiones de José Guadalupe Posada y José Revueltas y Efraín Huerta. De las prisiones similares que vivieron y o padecieron, iniciaría señalando el infausto padecimiento que acompañó a los dos Joseses por ser de las prisiones de las más crueles, la enfermedad del alcoholismo. De Posada se sabe que fue un bebedor irredento hasta los últimos días de su vida, lo mismo de José Revueltas. De este último dice el que fue su amigo y compañero de trabajo Fernando Benítez. Los periodistas bebíamos mucho, pero en el caso de Revueltas era más intensa la bebida que en los demás. Tenía una especie de maldición familiar. Su hermano Fermín murió prematuramente por el alcohol. Silvestre bebía demasiado y murió triturado por lo mismo. José acabó dominado por el alcoholismo. Los tres eran geniales. Yo creo que tenían un exceso de vida que lo canalizaban a la bebida. Efraín Huerta, fiel a la feliz condena bebetoria de los periodistas, bebió con singular entusiasmo, aunque sin haberse hundido en el insondable pozo etílico del no regreso, donde todo se pudre entre mares de whisky y de ginebra, como fue dicho por el poeta. José Revueltas, desde muy joven, fue un luchador social y militante y un crítico feroz del sistema político-económico capitalista de aquel entonces y de los intereses de la clase burguesa mexicana, lo cual le costó su encarcelamiento desde los 14 años de edad, en 3 ocasiones en el Reformatorio y la cárcel de Belén, 2 en las Islas Marías y posteriormente en el Palacio Negro de Lecumberri. La entrañable escritora Elena Poniatowska, quien entrevistó en varias ocasiones a Revueltas, recuerda: lo conocí en Lecumberri porque él pasó más tiempo de su vida en la cárcel que en la calle. Estuvo 2 veces en las Islas Marías y luego, desde finales del 68 o principios del 69, estuvo 3 años en Lecumberri y fue arrestado muchísimas veces en distintas prisiones desde que era casi un niño de 12 o 13 años. Ciertamente, Revueltas fue un escritor comprometido con sus ideas políticas, militante del Partido Comunista en la clandestinidad y también con su vocación de escritor de una obra extraordinaria que abarca novelas, cuentos, teatro, guiones de cine, crónicas y ensayos de teoría estética, política y filosófica. En prisión escribió 2 de sus novelas más importantes, Los muros de agua y El apando. En una entrevista, Revueltas declaró: mi vida literaria nunca se ha separado de mi vida ideológica. Mis vivencias son precisamente de tipo ideológico, político y de lucha social. Pues de ahí sus prisiones reales y literarias que le determinaron concebir el mundo como una prisión. Por su parte, José Guadalupe Posada, aunque al parecer no padeció encarcelamiento físico, sí le tocó aprisionar una época colmada de injusticias, miseria y crimen. Habiendo muerto el 20 de marzo de 1913, es decir, unos días antes
de la decena trágica, no le tocó ver el estallido social consecuente, pero su gráfica registró la lucha de los oprimidos en contra de la élite dominante, así como las luchas políticas que desembocaron en la Revolución Mexicana de 1910. Se dice que fue el autor de más de 15,000 grabados, donde, entre otros tópicos, interpretó el dolor, la alegría y la aspiración angustiosa del pueblo mexicano. Aunque no estuvo políticamente comprometido con alguna facción, sus grabados muestran su actitud revolucionaria y de compromiso con su tiempo, testimoniando los crímenes de los hacendados en contra del campesinado, prisioneros de los rurales, los deportados al Valle Nacional, a las Islas Marías y a las tinajas de San Juan de Ulúa. Efraín Huerta también fue un hombre comprometido hasta el alma con las causas sociales. Al igual que Revueltas, Efraín fue militante del Partido Comunista y de las luchas políticas de entonces. Quedan sus poemas y escritos abiertamente comprometidos de su solidaridad con la clase proletaria y desposeídos. Los personajes de Posada y de Revueltas. Tanto en la obra de Revueltas como en la de Posada destacan los personajes aprisionados en un mundo sin escapatoria. Posada fue un artista de compromiso social con las clases paupérrimas. En sus trabajos se testimonian las condiciones misérrimas y las represiones de los trabajadores aparecidos en la Gaceta callejera de aquellos tiempos. Una multitud de personajes del pueblo pululan por sus impresos en corridos y hojas volantes, gente anónima y personajes de nota roja, delincuentes que aparecían voceados por trovadores callejeros. Por su parte, toda la obra de José Revueltas está cercada de personajes en circunstancias dramáticas al límite en ámbitos marginales. La obra de Revueltas toca el mundo delincuencial y carcelario. Sus personajes son prostitutas, padrotes, ladrones, asesinos, etc. Conocido crítico revueltiano dijo que las novelas citadas, Los muros de agua y El apando, señalan el principio y el fin de su obra, donde el mundo es una prisión, pero una prisión sin concesiones. Sin embargo, el novelista tomó sus encierros con sentido de humor agrio, al decir que el estar encerrado era una especie de beca que le daba el gobierno para escribir. Su biógrafo Álvaro Ruiz Abreu dice: Revueltas estuvo ligado fuertemente al mundo de las prisiones, esto es, la disciplina arbitraria, las privaciones de la libertad, el abuso sistemático, la explotación de los reos. Revueltas salió de Lecumberri en 1971 enfermo y sin embargo continuaba estudiando y ordenando sus escritos. En 1974 aparece su último libro, Material de los Sueños, donde regresa al tema carcelario en un cuento escrito en Lecumberri, Hegel y yo. Su amigo Fernando Benítez dijo: yo creo que Revueltas tenía una predestinación por la cárcel. Eso dijo, quién sabe. ¿Y qué decir de los personajes que deambulan por los poemas de Efraín Huerta, de los hombres del alba, que son los que tienen en vez de corazón un perro enloquecido o una simple manzana luminosa o un frasco de saliva y alcohol? Personajes como la muchacha ebria o los hombres que caminan a la ciudad odiándola, llamándola a la vez, personajes que tienen la patria por cárcel, cárcel de todos, que es decir, no tener nada. La muerte en la obra de Posada y de Revueltas y de Efraín Huerta. La obra de Revueltas y de Posada están signadas por la finitud de la vida. En ambas, la muerte hace su aparición en forma trágica, pero también con un sentido creativo. Es
la paradoja de la vida. En el genio de Posada, la muerte alcanza alturas goyescas con sus famosas calaveras, dándole a la muerte el dinamismo plástico de la vida. Las calaveras bailando, cabalgando, bicicleteando, pulqueando, alegres, viviendo un incansable gerundio igualitario. Las calaveras chuscas del montón que se resisten vivillas a quedar en el panteón. La muerte en la hora de revueltas es característica, sobre todo en la singular novela El luto humano, que el biógrafo del escritor Álvaro Ruiz dice de esta novela que los personajes igualan el nacimiento con la muerte. De ser así, Revueltas está dándole a la vida su sentido más entrañable y acaso único, la muerte. Pero la muerte como un merecimiento hegeliano donde todo lo que existe merece perecer, es decir, el ser para la muerte. El crítico literario Evodio Escalante dice en su libro José Revueltas, una literatura del lado moridor, que en la hora revueltiana la muerte debe verse como el paraíso del acabamiento, del dejar de ser. En este mismo libro, Escalante consigna que en un programa televisivo el propio Revueltas dijo: yo creo que el hombre no tiene otro fin último que el de su propia desaparición. Así pues, la finitud de la vida, de la realidad y las similitudes señaladas con anterioridad entre la obra literaria de Revueltas y la gráfica de Posada no son las únicas detectables. Hay otras, como la animalinaria, múltiples animales que hacen su aparición real, transfigurada o simbólica en las obras de ambos autores, pero ello escapa a estas breves notas de las prisiones de los dos genios contemporáneos. En la obra de Efraín Huerta, dos poemas nos dan su sentimiento de la vida que colinda con la portentosa muerte, La raíz amarga y El tajín. De estos poemas arrancamos, y perdón Efraín, lo siguiente: si respiráis libertad, respiráis muerte, el juego de la muerte, muerte calavera de azúcar, alianza para el progreso de la muerte. Andar así es andar a ciegas, andar inmóvil en el aire inmóvil, dar pasos sobre muertes, sobre un suelo de cráneos calcinados. Muertos estamos, muertos, y nada vive, y ya los muertos dieron vida a sus muertos, y los vivos sepultura a los vivos. ¿Qué más se puede decir? Así pues, les doy las gracias por escucharme. Los invito a leer la obra de José Revueltas y los poemas de Efraín Huerta, y a buscar ver los grabados de José Guadalupe Posada, cuyo centenario de su fallecimiento acaba de celebrarse el año pasado. Gracias. Pues un aplauso al poeta Miguel Cruz, que nos acompañó con este panorama del puente generacional y literario de nuestros escritores en su centenario. Pues doy la palabra también a nuestro secretario de Cultura, al poeta Eduardo Vázquez Martín, del cual nos honra tenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy conmovido. Antes que nada quiero agradecer la interpretación de la petenera, este poema que escribí hace algunos años. Muchas gracias. Me emocionó mucho oírlo cantado y con jaranas. Se escribió de alguna manera para eso, pero nunca me lo habían interpretado así, o sea que lo agradezco mucho, realmente me emociono muchísimo. Y bueno, pues me da mucho gusto estar en este
en este libro club que se hizo ya hace 6 años y donde está parte de mi biblioteca, y estar en compañía de todos ustedes, del maestro Miguel, que acaba de hacer una reflexión, pues yo creo que muy profunda y contenida sobre autores que efectivamente, evidentemente le interesan mucho. Y yo creo que es voy a partir de esta reflexión, de esta invitación del Libro Club a pensar en estos autores que, digamos que si de algo sirven este tipo de ceremonias y de recuerdos centenarios y tal, pues es para volver a los autores, no sirve para convertirlos en monumento, para hacerlos de piedra o de bronce, sino para darnos la oportunidad de conversar con ellos, ¿no? La literatura tiene esa inmensa ventaja que nos permite conversar con los muertos, ¿no? Realmente, ¿no? Y la posibilidad de volver a conversar con Revueltas, con Huerta, y pues es obligado en este centenario también ligarlo con Octavio Paz. Yo he pensado que en alguna otra reflexión, ¿qué puede unir, por ejemplo, a estos 3 centenarios, a Paz, a Huerta y a Revueltas? Y he pensado en una palabra, que es en el rebelde. La palabra, el concepto de rebelde a mí me llama mucho la atención, quizás más que la del revolucionario, porque el rebelde no necesariamente su fundamento está en una idea política, en una idea del bien y una idea del mal, sino está en su capacidad de indignación y de inconformidad y de resistencia a la barbarie. Y yo creo que de alguna manera estos 3 personajes son 3 grandes rebeldes del siglo XX. Los 3 tenían una impronta, estaban, digamos, tatuados por la Revolución Mexicana. Nacen en el año 14, en medio todavía, era un país que como en algún poema escribe Paz hablando de su abuelo, todavía olía a pólvora, ¿no? Nacen en un México que todavía respiraba el olor a pólvora de la Revolución, y de alguna manera esto marca la idea misma de la revolución, y después de las revoluciones, no solo de la Revolución Mexicana, sino de la posibilidad de la Revolución Mundial, determina sus posiciones, no las mismas posiciones, que es muy interesante, pero sí posiciones, sí digamos, conversaban con esa misma fascinación. El siglo XX, ya se ha dicho, fue en parte el siglo de las revoluciones, que arrancan desde luego en el siglo XIX y desde la Revolución Francesa, pero en el siglo XX es este gran esfuerzo de la humanidad por refundarse en otras bases, ¿no? A partir de la idea de la revolución, que tenía como legitimidad la justicia social, la violencia revolucionaria para implantar un orden más justo. Los 3 siguieron esa luz, ese camino, y de alguna manera ante esa idea se van definiendo. Pienso desde luego en el tema de la revolución como un tema de compartido, en el tema de la posibilidad del socialismo, también en un principio incluso por el propio Paz, y pienso también en la Guerra Civil Española. Los 3 tuvieron una posición ante esa guerra como un gran esfuerzo también de los españoles, del pueblo español, de superar la España oscura, la España clerical, la España de los prejuicios, la España de los latifundistas, y por hacer de España un país moderno, un país democrático y un país de libertades. Ese esfuerzo de los años 30 termina con una guerra, con 1 millón de muertos, que sería similar a los que tuvo México años antes, y los 3 se definieron muy cercanos a esa gesta, y después
refugiados españoles que vinieron aquí. El propio Paz asistió al Congreso Antifascista de Valencia en aquellos años y los tres escribieron y tienen reflexiones sobre aquella guerra y acogen, por ejemplo, en la revista Taller, Paz y Huerta a muchos de estos escritores que venían en el exilio, a Luis Cernuda, a León Felipe, a Pedro Garfias, a José Bergamín, en fin, una cantidad de talento español que expulsa esta nueva edición de la Inquisición española, que es el franquismo y el fascismo en España tras la guerra. Esa guerra abre otra guerra, es realmente el prólogo a la Segunda Guerra Mundial, que también los define a esa generación, ¿no? Es una generación que vive la Segunda Guerra Mundial, que vive la gran confrontación contra el fascismo. Ese poema que leían, el poema de la Firma por la Paz de Efraín Huerta, es posterior, pero tiene que ver con ese espíritu también de la gran crisis ética que provoca en la humanidad la Segunda Guerra Mundial, que fue devastadora en términos humanitarios, y hacia la que el poeta Efraín en ese momento tiene una definición y también la tiene Paz. Después vendría la Guerra Fría, terminada la confrontación con el fascismo, viene la gran confrontación entre el capitalismo y el socialismo, la posibilidad del socialismo y el sistema global capitalista. Y en esa Guerra Fría hay un cambio de definiciones. Octavio Paz se propone no solo acompañar, porque lo acompaña en un tiempo, la crítica del capitalismo, sino su rebeldía lo lleva a confrontarse con sus propios compañeros y hacer la crítica del comunismo. Hay un personaje que a mí me parece fascinante en esos mismos años, que es el debate entre Jean-Paul Sartre y Albert Camus, que tiene que ver con la misma polémica de Paz y sus contemporáneos socialistas y sus amigos socialistas, porque nunca dejaron de ser amigos ni Efraín, ni Paz, ni Revueltas. Cuando Camus dice, pero tenemos que decir que en la Unión Soviética hay campos de concentración y se está aplicando genocidios contra millones de seres humanos en diferentes zonas de los países que después se fueron independizando, y que hay cárceles, y que hay torturas y que no hay libertad. Y entonces Jean-Paul Sartre dice, es que si decimos eso vamos a hacer que la clase obrera francesa y la clase obrera occidental dude de su impulso revolucionario y de su impulso socialista. Y entonces Sartre, el existencialista, apoya, digamos, una idea de que la verdad es relativa y que más vale la pena, en nombre de la revolución, callarse las cosas oscuras o las cosas no optimistas que salían de la Unión Soviética de Stalin, ¿no? Que en aquel entonces eran verdades que no todo el mundo creía. Sería hasta después, hasta la época de los 60, con Nikita Khrushchev, que diría, sí, todo eso pasó, efectivamente hubo enormes campos de concentración y se extinguieron y se fusilaron y se asesinaron a millones de rusos por sus opiniones y su disidencia. Eso llega hasta México, ¿no? El eco de esa guerra intestina, que es la presencia de León Trotsky y la generosidad del general Cárdenas al traer así a los exiliados rojos de la República Española y al perseguido por Stalin León Trotsky. Paz siente mucho interés por la figura de Trotsky, como la siente en algún momento Diego Rivera y Frida Kahlo. Y otro asunto que animaba mucho a Paz era la presencia, eran las reflexiones de André Breton, es decir, del surrealismo. Y esto también los une a Efraín Huerta y a Paz, los une un primer surrealismo. La primera poesía de Efraín Huerta es un poco oscura, un poco enigmática, pero muy surrealista. Y en Paz el surrealismo fue una de sus inspiraciones, y su cercanía al manifiesto surrealista y al propio Breton, que si ustedes recuerdan, Breton era también un activista por el socialismo
incluso buscó que los surrealistas formaran parte del Partido Comunista y formaran, digamos, la estética de la revolución socialista desde Europa Occidental, desde Francia, un poco en contrapunto con el realismo socialista de la Unión Soviética. Lo que quiero decir aquí es que ese deseo de transformación, esa inconformidad con el mundo de la injusticia, con el mundo de la guerra, con la violencia institucionalizada, con las dictaduras, fue un tema de los tres. Otro momento donde coinciden, ya don Miguel hablaba de las cárceles de José Revueltas, es el 68, y es un momento además de encuentro también de los tres. Los tres fueron compañeros a su manera de ese movimiento. Octavio Paz renunciando a la embajada de la India, que fue el acto, digamos, de mayor difusión de lo que pasaba en México en esos años. En aquellos años 60, finales de los 60, el régimen de la Revolución Mexicana y del PRI tenía una enorme legitimidad en el mundo, se consideraba un ejemplo de una revolución social avanzada, etc. No es hasta que Octavio Paz renuncia y dice que ahí pasó una masacre, que la prensa mundial se da cuenta que hubo una masacre en México. Entonces él desde ese puesto de diplomático, de hombre de letras y ya del gran escritor universal, ejerce la crítica de la violencia autoritaria del PRI, por su lado Revueltas pues acompaña a los estudiantes de cerquita, de muy cerquita, durmiendo en la Facultad de Filosofía y Letras, acompañándolos en cada asamblea, en cada meeting, dando su palabra, sus conocimientos y sus reflexiones para el movimiento. Y eso lo lleva, como decía Miguel, a la cárcel a donde va a visitarlo Octavio Paz cuando llega, por cierto, a México. Entonces, entre ellos creo que se puede ver estos matices, estas confrontaciones. En aquel entonces el referente del Partido Comunista era la alternativa revolucionaria al régimen del PRI, y todos también se dirigían a ese partido y se confrontaban con ese partido. Octavio Paz desde la crítica al comunismo autoritario y al estalinismo, y Revueltas desde la radicalidad comunista, que lo lleva a la expulsión, a la salida del Partido Comunista primero y después a la expulsión de su propia organización. La disidencia y la rebeldía de Revueltas lo convertía en un hombre que difícilmente las organizaciones institucionalizadas lo podían admitir. En algún momento el propio Efraín habla de eso, ¿no? También de que ser un rebelde es entrar pronto al Partido Comunista y también ser expulsado después de los 25 años, es decir, entrar a la revolución, ser expulsado por el partido, pero vivir en ese sueño revolucionario. Yo creo que la revolución fue un referente fundamental para los tres. Los tres se ven frente a ese sueño de rebeldía. Paz, posterior en los años 70, se acerca muchísimo al poder y se separa muchísimo de sus antiguos compañeros. La crítica del comunismo radical que hace él, incluso de la revolución cubana, de las formas autoritarias y dictatoriales que se desarrollan en el socialismo real, lo hace ir acercándose a posiciones cada vez más conservadoras, pero al final de su vida tiene un momento extraño que le provoca el levantamiento zapatista y tiene un enorme interés de acercarse, de dialogar con el subcomandante Marcos, que la verdad es que le hace la ley del hielo, por más que Octavio Paz en sus últimos momentos intenta ser un interlocutor, pero ya para esa generación Paz estaba demasiado cerca del poder. Paz siempre pensó que el poeta debía estar lejos del príncipe, lejos del poder, pero no pudo practicarlo. Paz murió en brazos del ejército mexicano y en el hospital militar, mientras Revueltas, como ya decía Miguel, murió en brazos del alcohol, y Efraín lo mató su gusto por el tabaco, ¿no? Dos murieron por sus vicios y el tercero murió cerca de lo que él propuso, estar más lejos para un poeta, que era el poder. Pero bueno, paradojas o no de la vida, los tres nos plantean una posición
crítica de la realidad, profundamente crítica. Se proponen que la reflexión y la inteligencia está al servicio de eso, de la crítica, que también en el caso de Revueltas, muy radicalmente, y de Efraín, del lado de los desposeídos, del lado de los trabajadores, del lado de los que menos tienen, ser digamos, voz de los que luchan y no la tienen, o su voz no llega, ser los poetas, ser los voceros de la tribu rebelde a la que ellos pertenecieron. Efraín, desde una alegría y desde una fiesta y desde una celebración al final de sus años, muy diferente a este lado moridor del que hablaba Miguel, de esta visión del luto humano y de esta idea muy terrenal de Revueltas. Revueltas estaba muy cerca de un México agrario y de un México profundo, diría el antropólogo, que lo hacía ver esa oscuridad que está atrás, el lado profundamente violento que hay en México y que periódicamente se revela, ¿no? Y vivimos en esta guerra de los 100.000 muertos, de los 20 y tantos mil desaparecidos, que es esa oscuridad, esa violencia sin razón, esa injusticia que se perpetúa y que se transforma en odio, en venganza, en tristeza, ¿no? Y Revueltas de Durango, yo recuerdo cuando caminando con el Movimiento por la Paz llegué a Durango, estuve cerca de las fosas donde cientos de personas, las fosas comunes se encontraron estas inmensas fosas con ciudadanos mexicanos asesinados sin nombre, sin rostro, sin memoria. Pensaba yo en José Revueltas y esa mirada que nacía de su tierra semidesértica, violenta, esa tierra de los escorpiones, donde también nacen pues espíritus como el de la familia Revueltas, espíritus absolutamente inconformes y rebeldes. Y yo creo que si tiene un sentido estos memorias, estos centenarios y estas conversaciones hoy sobre Miguel introdujo al gran grabador Guadalupe Posadas con esta hermosa idea del relevo generacional de los rebeldes, de los inconformes. Yo sumo a Paz como un contrapunto también necesario, ¿no? Si los leemos así, yo creo que en este siglo lo que nos hereda pensar en este centenario es en ese espíritu rebelde, en ese decir no a la imposición, en ese no acostumbrarnos al despojo, al abuso del poder, a la injusticia, a la falta de leyes, a la falta de hermandad, de solidaridad humana. Los tres, de alguna manera, buscaron eso, buscaron encontrarse con los demás, se buscaron en los demás, decía Paz, para poder ser, he de ser otro, el otro que somos todos. Esta búsqueda del otro, esta búsqueda del amor, otro tema fundamental, sobre todo en Paz y en Huerta, el amor como fundamento de la hermandad y que tenía mucho que ver con la idea surrealista de la transformación del mundo, el amor como fuerza que unifica, que transforma. Otra vez Paz dice, si dos se besan el mundo cambia, encarnan los sentidos, el pensamiento encarna, nacen alas en las espaldas del esclavo. El amor como libertad, el amor como fuerza de la rebeldía. Entonces yo creo que ese es el llamado en esta conversación entre amigos sobre estos centenarios y estas vueltas a pensar en estos autores. Yo diría pues eso, llamarnos a volverlos a leer, a sentirlos cerca y a sentirnos contagiados por el espíritu de la rebeldía. Muchas gracias. Tengo una disertación sobre nuestros escritores, que como bien lo menciona Eduardo, pues hubo una amistad relacional, directa e indirecta, que bueno, pues ahora estamos rememorando. Y bueno, comentar que justo como donación, pues aquí tenemos la poesía completa de Efraín Huerta, editada por el Fondo de Cultura Económica, y bueno, para todos ustedes que lo puedan consultar en su libro club,
Y bueno, también hay una visión de proyecto que además esto se conforme y se proyecte como un centro de documentación, además de Libro Club. Y es importante porque con una documentación que en específico la gente de los talleres, los usuarios puedan consultar sobre las artes y los oficios, sobre todas las disciplinas que se dan aquí, bueno, lo puedan consultar aquí también. Pues hay un acervo especializado, además, bueno, de todas las donaciones que se han comentado. Y pues bueno, pues ha sido una mañana muy intensa, con mucha música, poesía y bueno, pues este encuentro entre amigos. Pues agradecemos al poeta Miguel Flores y agradecemos al poeta Eduardo Vázquez Martín, que nos acompañan esta mañana y nos regalaron toda esta disertación histórica y temática de los escritores que homenajeamos el día de hoy junto con el Libro Club. Muchas gracias.